Los Ángeles, California, a 9 de junio del año 2020. Naasón Joaquín García, fiel siervo de Dios, discípulo y apóstol de Jesucristo a la santa llamada Iglesia de Jesucristo, paz, gracia y fe sobreabunden en vuestros corazones. Hoy 9 de junio del 2020 celebramos una fecha memorable en la Iglesia contemporánea que no se debe olvidar. El llamamiento de un elegido de Dios es uno de los eventos más gloriosos del plan divino, una obra sublime de Jesucristo, que encierra uno de los misterios más maravillosos del poder de Dios y un acontecimiento trascendental para la humanidad. Yo siempre he dicho que la única celebración de una muerte es la que realiza el pueblo de Dios en recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de ella, solo celebramos el inicio de gloriosas manifestaciones. Por ello el 9 de junio celebramos el llamamiento del apóstol Samuel Joaquín. En este día se cuenta la historia de Samuel Joaquín, el apóstol, el hombre con quien Dios se comunicaba, predicador de la gracia y el amor, fiel protector de la verdad divina que alumbró con su enseñanza las almas necesitadas de salvación. Efesios 3 verso 5 gozó de la revelación de la palabra de Dios en cada parte de su vida, en sus presentaciones ministeriales, en la iglesia, en sus pláticas en confianza con sus ministros o a través de sus cartas. En su vida diaria, la revelación lo envolvió como el aire que se respira y que no se ve. La revelación a Samuel Joaquín estuvo presente en nuestras vidas. Dio en su momento nuestra carrera de vida y llevó el tesoro de la gracia de Dios, de sus misterios y de sus virtudes a muchos países en el mundo. Poco más de 50 años atrás en su historia, en una etapa dolorosa de nuestra existencia como iglesia, Dios, compadecido sin duda de la debilidad de su pueblo, tuvo contacto con quien desde antes de la fundación del mundo había sido elegido. El vibrar de los aires hizo que se posara de manera suave y apacible su voz en el interior de su corazón. Había llegado el momento de revelarle su voluntad, de decirle quién era en verdad, de darle las bases de su elección, de prepararlo contra sus detractores. Esta misión sobrenatural se dio el 9 de junio del año 1964. El hermano Aarón, después de una fuerte enfermedad, entró en agonía. El hermano Samuel llegó apresurado desde Tepic, Nayarit. Le habían informado de la salud precaria y delicada del apóstol de Dios y llegó corriendo a la hermosa provincia, entró en la casa grande. Subió la escalera hasta la recámara de su padre y lo encontró tendido en su cama en agonía y se abrazaron los dos en un amor entrañable, lloraron y lloraron sin expresar palabras. El hermano Aarón decía que si él supiera que había otro apóstol en cualquier parte del mundo, vendería todo lo que tuviera para costear el viaje, se iría a abrazar a ese apóstol y a darle las diestras de compañerismo. Dios le permitió que ese propósito se cumpliera antes de ser llamado a su presencia. Ese otro apóstol no estaba al otro lado del mundo, estaba junto a él, no era solo su hijo, era el elegido de Dios. Samuel, el apóstol de Dios. ¿Y qué sucedió en aquel encuentro entre elegidos de Dios, en el momento en que vivían dos apóstoles de Dios en la tierra? En ese abrazo no pasó la autoridad. En este abrazo no le dio su ministerio, no lo convirtió en un continuador, no le dio autorización, no le entregó la iglesia, no lo puso sobre los pastores. ¿Entonces se traspasó la autoridad de Dios? La autoridad del hermano Aarón era propia, porque se la dio el Señor. La del hermano Samuel era propia, se la dio el Señor también. El ministerio del hermano Aarón concluyó en el tiempo que Dios tenía previsto. El ministerio del hermano Samuel era nuevo, era exclusivo para él. El ministerio del hermano Aarón no quedó inconcluso, por lo tanto no requería un continuador. La autoridad era directa de Dios, la conducción de la iglesia se la entregó Dios directamente. El día que Samuel Joaquín, el apóstol, entró al templo, aún llorando la separación de su padre y apóstol, mientras caminaba a lo largo del pasillo, algunos hermanos glorificaban al Señor y lo recibían como apóstol de Dios. Ese día la iglesia conoció no al continuador, no al suplente, no al que quedaba en el lugar de otro, no. Ese día la iglesia conoció a un nuevo apóstol de Jesucristo y quedaría para la eternidad escrito en la historia de la humanidad y en el libro de Dios. ¡Qué hermoso acto de amor de Dios!
¡Qué sublime demostración de su misericordia! Esta es parte de nuestra historia que conviene recordar. Tomando en consideración algunas de las situaciones críticas que vive el mundo y nosotros mismos, hoy quiero hacer un anuncio a la Iglesia del Señor. Deseo mandar un mensaje por una decisión que he tomado inspirado por Dios. Si bien es cierto que existen situaciones no vividas en la historia moderna del mundo donde la salud y la economía penden amenazantes como guillotinas sobre nuestras cabezas, no son situaciones que estén ajenas a la voluntad del Señor, tampoco son casuales, todo tiene una razón en su voluntad, en su plan divino. Nosotros, su pueblo escogido y bendito, siempre estamos bajo su amparo y fortaleza, siempre dentro del hueco de su mano divina, seguros de su cuidado, de su protección y de su amor. Estamos tranquilos y confiados en su protección, no dudamos ni un segundo de que nos ampara y nos defiende y llegado el momento hará manifiesta sus maravillas en nuestro cuidado. ¿Entonces podemos salir sin cuidado? Si ya estamos protegidos, ¿a qué le podremos temer? No, no se trata de ser temerarios, la imprudencia ha afectado a muchos. Por ello quiero recordaros un ejemplo hermoso del Señor Jesucristo, cuando Jesús fue llevado a las almenas del templo y le dijo Satanás: aviéntate porque está escrito, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Mateo 4 versos 5 al 7. ¿Cómo quiera el adversario que demuestre que es hijo de Dios? Lanzándose al vacío, provocando una reacción de ayuda emergente de Dios, ¿acaso no era su Hijo amado? ¿Dios mandaría a sus ángeles a rescatarlo cuando fuera cayendo en el aire? Jesús no era imprudente. Jesús era un hombre responsable, cuidadoso en sus actos, sabía que tentar a Dios era ofender su majestad, era decepcionarlo por su capacidad, era contrariar su voluntad. Satanás se anticipa y cita un texto de la misma Escritura: a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra, y Jesús responde: acuérdate que también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Qué bellas y majestuosas palabras. Esto nos instruye porque, en primer lugar, debemos recordar que nunca es bueno hacer ostentación de la fuerza y poder que Dios da. En segundo lugar, es necesario que sepamos que exponerse al peligro, confiados en la ayuda de los ángeles y la protección divina, es pretender un milagro y innecesario que Dios no nos ha prometido. Es tentar a Dios. Algunos dirán entonces: ¿no que Dios está con ellos, para que se protegen si Dios los cuida? ¿O entonces es mentira que Dios está con esta iglesia? ¿Te das cuenta? ¿Logras percibir cómo la manera en que tienta Satán sigue siendo la misma? Ante eso tú debes responder como respondió nuestro Maestro: no tentarás al Señor tu Dios. Hoy deseo daros a conocer que fui inspirado por el Señor para suspender, por esta ocasión, la Santa Cena que realizamos en el mes de agosto, en la hermosa provincia de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Pero, muy pronto volveremos a programarla, y nos reuniremos todos nuevamente, veremos a nuestros hermanos que tanto amamos y seremos un solo cuerpo en Cristo. Pronto conoceréis la nueva fecha para que os organicéis y preparéis en lo espiritual y material, porque nuestra Santa Cena nunca será cancelada definitivamente, solamente es diferida de manera temporal, pero muy pronto la volveremos a realizar. Es la fiesta más grande de todo el mundo y será aún más gloriosa y más bendecida por Dios. Las calamidades que sufre el mundo son grandes oportunidades de reconciliación de la humanidad con Dios, son un camino de dolor y angustia si no se aprovechan como un incentivo para sanar el alma, ya que constituyen uno de los medios útiles para manifestar la voz que cuenta la gloria de Dios. Nada es fortuito en la obra del Señor, sus planes fueron perfectamente concebidos desde antes de la creación del mundo, nada se sale de su control, ni mucho menos lo sorprenden situaciones como las que hoy vivimos. Por ello, sin actuar tentando a Dios y comprendiendo sus propios designios, tenemos que protegernos y permitir su manifestación. El pueblo de Israel debió cuidarse, manteniéndose en sus casas todo el día y la noche mientras el ángel destructor pasaba. Éxodo 12 verso 22 y 23 y 39. La pandemia que vivimos está ocasionando muerte, pobreza y confusión,
La preocupación social se centra en los dos flagelos que mencioné, ocasionando confrontación entre autoridades y científicos para determinar la conclusión del confinamiento y el inicio de la reactivación económica. La desesperación de las familias que no tienen ingresos, de los propietarios de negocios y empresas por la inactividad y los compromisos adquiridos, de los gobiernos con sus compromisos entre unos y otros, de los científicos buscando la protección de la salud de las personas, la amenaza del crecimiento del número de pobres en el mundo, la posible situación de hambruna en todos los países, todo ello envuelve un grave problema de actualidad y tan solo fue causado por un microscópico virus. Pero a nosotros nos corresponde una labor de mayor importancia. Trabajamos por la salud del alma y la salud de nuestro espíritu, y perseguimos riquezas fuera de este mundo, las verdaderas riquezas creadas para el alma. En cuanto a la pobreza, es de recordaros que la Iglesia sabe moverse aún en sacrificios, que no se siente extraña en la necesidad y que incluso en esas condiciones tenemos un Padre que cuida de nosotros, un Padre que vela por nosotros, dándonos todo lo que necesitamos. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6 verso 26. Recuerdo, cuando asistían a la Santa Cena hermanos sin un centavo en sus bolsas, que tan solo llegaban con su presencia, sin contar con absolutamente nada más, ni aún para comer. Esa imagen la traigo a mi memoria, cuando el varón de Dios fue informado de que algunos hermanos buscaban alimentos en lugares impropios, quiso ayudarlos, abriendo comedores comunitarios gratuitos, y de inmediato la hermana Eva García le pidió permiso para hacer un grupo apoyada por hermanos y hermanas a los que Dios había bendecido para dar alimento a los necesitados. Es una hermosa misión material y obra buena que asumió con gusto, sin preguntar si había recursos o no, porque ya conocen cómo obra Dios en su pueblo, saben que Dios proveerá. Y al regreso de los hermanos a sus lugares nada les faltaba, Dios proveía también de todo lo necesario. Cuántas hermosas maravillas, cuántas gloriosas señales, cuántas memorables manifestaciones, nosotros fuimos testigos de todos esos acontecimientos. Suspender la Santa Cena no es falta de confianza en Dios, como ya os he dicho. Seremos prudentes, demostraremos nuestra responsabilidad, ya que la realización de reuniones multitudinarias favorecería el contagio, poniendo en riesgo a mis santos hermanos, y eso nunca podría permitirlo. La reunión de 500.000 de hermanos no solo sería un conflicto de salud nuestro, también de las autoridades, ya que no hay medios de salud para atender a tantas personas. Seguramente también os considerarían potencialmente transmisores de la enfermedad al regresar a vuestros estados, a vuestras ciudades, algunos a vuestros países, y la Iglesia siempre busca la vida. La Iglesia promueve la vida y la salud, el respeto a las normas y reglas de la Organización Mundial de la Salud. La Iglesia promueve el respeto a las autoridades, pero aún más respetamos a la sociedad en donde nos desenvolvemos, de manera que nunca seremos un riesgo para nuestros semejantes. También respetamos las directrices que dicta el gobierno federal, estatal y municipal, y no seremos un problema para nadie, esperando pacientemente hasta que podamos otra vez reunirnos. Señor, tu Iglesia sí sabrá que, desde ese día 1 de agosto, recibirá a ángeles espirituales que estarán con todos mis hermanos para hacerles sentir tu hermosa bendición. Tal vez no celebraremos con pan, ni con vino, pero sí celebraremos la muerte del Señor, y el Señor es el primero que me hace tomar esta decisión, porque lo más importante es la vida de la Iglesia. Con ello también damos a conocer nuestro respeto a los organismos internacionales de salud, así como las autoridades de cada una de nuestras naciones, manifestándoles que la Iglesia siempre estará dispuesta a obedecer y apoyar en toda buena obra, sujetándonos a las autoridades, no queriendo ser un problema. Queremos y debemos apoyar obedeciendo, porque la Iglesia lo primero que respeta es la vida. Para mí siempre ha sido más importante la salud de la Iglesia. Nunca permitiría que corrierais, es el más mínimo riesgo de salud. Es sabido que algunos hermanos han sido infectados por este virus. ¿Por qué a nosotros?
Preguntará alguno, porque al igual que los injustos, a los justos también el mismo sol nos alumbra, y lo mismo cae la lluvia sobre el injusto y el justo, y a mí me corresponde proteger a mi pueblo. Pero si tendremos una magna celebración espiritual, si nos uniremos en un recuerdo santo en espíritu, en memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, pero resucitó con poder y gloria venciendo a la muerte. El día 1 grados de agosto durante la dominical, como todos los años doblando mis rodillas, con humildad levantaré mis manos al cielo, para rogar a Dios la bendición para cada uno de vosotros. Siempre he pedido que envíe sus millones de ángeles para que os llenen de cuidados en los caminos, en los aires, en los mares y decía, Señor, manda tus ángeles a cuidarlos para que llenen tus ángeles las carreteras, los aires, los mares, de donde vengan tus hijos todos reciban protección y bendición y ahora pediré, Señor, que tus ángeles desciendan a la casa de cada uno de ellos, y que así como Lot y muchos más no se dieron cuenta de que alojaron a ángeles, vosotros también. Hospedaréis ángeles enviados por Dios a vuestra casa. Este 1 de agosto mi oración va a ser, Señor, han sido santificados cientos de miles de hogares y convertidos en casas de oración en las que ahora estás tú derramando bendición y vida. Hoy te ruego nuevamente, manda millones de ángeles que desciendan ahora a sus hogares, esos hogares que he consagrado como casas de oración, que lleven en sus manos regalos de bendición, que al abrir sus alas la protección de tu poder se manifieste. Que la blancura de Celsa limpie toda impureza. Envía tu amor y los corazones gritarán de júbilo. Manda tu paz y todos a una glorificará tu nombre. Manda esperanza y sus caminos serán abiertos entre las tempestades. Acaricia sus almas y se fortalecerán como árbol de profundas raíces. Ven tu Señor. Posa en todos los corazones y el perfume de vida que tú derramas los envolverá. Esas pequeñas casas resplandecerán como luminarias que anuncian al mundo tu gloria. El día 9 de agosto si habrá una bienvenida, siempre he dicho al recibir a mis hermanos que nos visitan de todo el mundo, son bienvenidos mis hermanos a la hermosa provincia. La profecía divina explica que la hermosa provincia es el gozo de toda la tierra, parece una definición muy pretenciosa para una humilde colonia, considerado por los hombres como de clase media. En una zona de la ciudad de poca plusvalía, en la segunda ciudad de México, en Guadalajara, pero para nosotros es la ciudad amada de Dios, tú y yo somos ciudadanos de la ciudad eterna. La hermosa provincia es un sitio espiritual, que me acompaña donde yo voy, que está conmigo donde yo me presento y que se manifiesta donde yo solicito. Salmos 48 verso 2 ¿Por qué el gozo de toda la tierra? Porque es un lugar donde Dios tuvo a bien fijar sus ojos para depositar tu gran bendición, porque es donde está la presencia bendita del gran Salvador. El día 9 de agosto de 2020, quiero que la hermosa provincia sean vuestras casas. Quiero que sea el lugar donde Dios fije su vista. Quiero que vuestras casas sean ese día, el gozo de toda la tierra. Y si ya es posible que sea abierto vuestro templo, entonces los templos y las casas serán una hermosa provincia. Tomaré mi autoridad y le diré al Señor Jesucristo, las casas de mis hijos, sus templos hermosos, conviértelos en el gozo de toda la tierra. El día 14 de agosto de 2020, durante el servicio especial celebraremos la Santa Cena en nuestros hogares todavía. ¿La podremos celebrar reuniéndonos en nuestros templos? ¿Estaremos unos en los templos y otros en nuestros hogares? Cada país tendrá medidas diferentes y nosotros las respetaremos. Aún no sabemos cuáles serán las indicaciones de las autoridades, pero ya sea en nuestro hogar o en el templo o en ambos según nos indiquen, de todos modos, podremos decir, habrá celebración de la recordación de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No en la forma en que se hacía habitualmente, pero si nos reuniremos todos como un solo cuerpo, si elevaremos un servicio en memoria de Jesucristo, nosotros recordaremos la muerte de nuestro Señor y aún desde nuestras casas desde allí seguiremos predicando que Cristo reina y vive para siempre.
Somos su pueblo y por la autoridad derramada en un verdadero apóstol de Jesucristo tendremos la comunión con Dios. La Santa Cena es la conmemoración más importante que celebramos. En ella recordamos la muerte de Cristo. Este acto mantiene similitudes con la Pascua, pero es mucho más sublime, es un tipo y figura de la libertad. Una representa el pueblo sacado de la esclavitud en Egipto y de su opresor Faraón. La otra es símbolo de la libertad de la esclavitud en el mundo en que nos tenía Satanás. Una celebraba la alianza con Dios por medio de la sangre de corderos, untada en el dintel de las puertas. La otra conmemora el momento sagrado que Jesucristo da su propia sangre para quitar nuestro pecado. Una es símbolo de la formación de un pueblo escogido de Dios. La otra es la manifestación de la unión en un solo cuerpo de la Iglesia con Cristo el Señor. Una era dirigida a una tierra prometida ubicada geográficamente en esta tierra material, la otra es una forma de perfección para llevarnos al reino de los cielos. Éxodo 24 verso 3 al 8. En la historia bíblica encontramos que la Pascua fue pospuesta, diferida o postergada. En cuanto a la Santa Cena no se da una fecha específica de su conmemoración, ya que se permite realizarla cuantas veces sea necesario, aunque tampoco se celebraba cada 8 días, dado que debe haber una previa consagración y una preparación adecuada. Segunda de Crónicas 2 verso 3. El pueblo de Israel se vio obligado en algunas ocasiones a no realizar la Pascua ya que se dieron situaciones que lo dificultaban o circunstancias aún más delicadas que afectaron temporadas largas, periodos que constituían tiempos que realmente fueron prolongados. Segunda de Reyes 23 verso 21. En agosto del año de 1983, la construcción del Templo Sede Internacional de Hermosa Provincia en Guadalajara, Jalisco se encontraba en una fase de construcción compleja. El antiguo templo fue trasladado a la colonia Betel y no había espacio suficiente para recibir a los hermanos, por lo que fue necesario restringir la asistencia de la iglesia, invitando únicamente a los coros y celebrándose la Santa Cena en la colonia Betel de Guadalajara, Jalisco. En el tiempo de la primitiva iglesia el apóstol Pablo enseñó que todas las veces que celebrarán la Cena del Señor, por ello, no podemos decir que había una fecha exacta en que se celebraba la Santa Cena. De hecho, aparte de la Santa Cena del Señor, no hay otro relato de alguna celebración de la Santa Cena. ¿Eso quiere decir acaso que no se celebraba? No. Claro que se celebraba. Los 11 apóstoles lo hacían en Jerusalén, Pablo lo hizo en diferentes lugares, aunque no haya quedado registro, pero sí queda una enseñanza que él da a la iglesia en Corinto. Sin duda les dio la instrucción porque en la pregunta que ellos hacían sobre estas cosas, él les va dando la indicación sobre la manera de cómo se debería celebrar esta recordación. Primera de Corintios 11 verso 26. La iglesia debe sentirse conforme con la voluntad del Señor. Ahora que las condiciones no permiten la reunión para nuestra máxima celebración debemos mantenernos confiados en la decisión divina. Yo sería el más afectado con esta determinación, sería el más triste porque no estaría otra vez, pero, de inmediato llega la conformidad a mi ser ya que espero para esa fecha, estar en libertad, aunque esa es una decisión que corresponde a Dios, y Él es quien lo decidirá. Pero yo no estoy triste, porque nosotros disfrutaremos maravillosamente la celebración de la Santa Cena. Ahora que pocas cosas perturban nuestras mentes, paseos, visitas, reuniones, sé que nuestra consagración será aún más concentrada, porque el confinamiento nos ayuda a meditar mejor, a consagrar nuestra vida. Incluso la falta de trabajo ha permitido que tengáis más tiempo para el análisis de vuestra vida, de la meditación en la palabra de Dios. La mayoría tenéis el espacio y el tiempo para estar en vuestros hogares unidos a vuestra familia. A los ministros de la Iglesia Santa, les mando un saludo a todos, siento mucho orgullo al escuchar y oír que estáis cuidando de la Iglesia, contemplo a través de las formas que Dios me permite, en sueños y en visiones, ver a la Iglesia en Guadalajara y cuando digo en Guadalajara, no solo incluyo a Hermosa Provincia o Betel, sino a todas las iglesias que recuerdo muy bien de la zona metropolitana, sé que están todos bien cuidados, bien protegidos,
Dios pague a mis capitanes que estáis ahí, solo os pido que seáis prudentes. Yo estoy contento con todos, mi confianza no ha sido en vano, siento que Dios me ha permitido confiar en mis colaboradores, que son las personas más adecuadas para lo que yo necesitaba. Me habéis respondido muy bonito y con esa satisfacción me quedo, os mando un saludo y mi deseo de grandes bendiciones. Nuestros detractores no han podido ni siquiera entrar a hacer el más mínimo daño, sino todo lo contrario, la Iglesia se ha sabido fortalecer, la Iglesia se ha sabido unir y ha sabido tener paciencia. Los que no tienen a Dios en su corazón seguirán riéndose con amargura, seguirán en su libertad y derramarán su amargura, forzando sonrisas que salen con dolor. ¿Y nosotros? Nosotros lloraremos con lágrimas de júbilo, con lágrimas de gozo, con lágrimas de alegría. Derramaremos nuestra alma en nuestro llanto, que será un bálsamo purificador, el aceite que curará las heridas y fortalecerá nuestro ánimo. Qué diferencias tan abismales que no tienen nada de comparación, no lo hacemos para agradarles a ellos, lo hacemos para agradar a Dios y cumplir con el mandamiento de Cristo. El mundo será testigo del gran amor de la luz del mundo a Jesucristo, es la fe de la luz del mundo mucho más potente que todos los soles del universo juntos. No realizar la festividad de la Santa Cena en Guadalajara no disminuye nuestro fervor cristiano, al contrario, se multiplica en una fiesta mundial, hogar por hogar, que unirá las principales iglesias y casas del mundo y ahí retumbará el nombre de Jesucristo el Salvador. Dios os bendiga y os guarde en su santo amor. Vuestro en Cristo, apóstol de Dios y siervo de Jesucristo.